Muy buenos días, niños, bienvenidos a la clase de lectoescritura. El tema de hoy es el uso de los signos de interrogación exclamación. Hoy es 7 de julio del año 2020. Recuerden que para iniciar el tercer periodo en el área de lectoescritura, pues debemos dejar una hoja donde marquemos tercer periodo. Debemos de tener en cuenta que al momento de hacer los conceptos o de realizar las actividades, debemos de ser muy organizados, de tener una buena letra, de hacer uso del lápiz rojo, de la regla, de los colores, si es necesario. Y todo esto nos va a ayudar a que tengamos una mejor organización del área de lectoescritura y de las áreas que estamos viendo. Recuerden que la guía siempre está dividida en conceptos, ejemplos y actividades. Entonces primero tenemos el concepto de la temática que vamos a ver el día de hoy, que son los signos de interrogación y exclamación. Ustedes ya lo han visto, ya lo conocen, pero hoy profundizaremos en ello para recordarlo y tenerlo muy en cuenta al momento de utilizarlo, ya sea cuando escribamos un texto o cuando leamos. Es importante hacer esa entonación de los signos de interrogación, exclamación al momento de leer. Aquí tenemos los conceptos, esos conceptos deben ir copiados en el cuaderno. Entonces dice, en español los signos de interrogación, entonces están los signos de interrogación, acompañan a las oraciones interrogativas. Y los signos de admiración, que son estos, que parece que fuera una I normal y una I al revés, acompañan las oraciones exclamativas o las oraciones de admiración. Aquí en esta tabla tenemos unos usos de cada uno de los signos, tanto de interrogación como los signos de exclamación o admiración. Los usos son muy sencillos, son muy fáciles, solamente es ponerlos en práctica y tenerlos demasiado en cuenta. Se usan signos de interrogación para encerrar las oraciones que expresan pregunta. Los signos de interrogación son los encargados de expresar una pregunta. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Si nosotros vamos a escribir una pregunta, debemos hacer uso de los signos de interrogación. Si vamos a leer una pregunta, también debemos hacer la entonación de los signos de interrogación. Entonces la pregunta es, ¿la ballena azul es el animal más grande del planeta? Si ve que ahí estamos haciendo una entonación, no estamos leyendo la oración normal, sino haciendo uso de los signos de interrogación. Entonces, para encerrar las oraciones, utilizamos signos de interrogación. Si se escriben varias preguntas seguidas, cada una debe tener sus propios signos y empezar con mayúscula. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de quién era, de dónde salió, te dijo que quería. Si vemos en este caso, vemos unas oraciones, observamos unas oraciones seguidas. Cuando eso sucede, debemos de ponerlas todas en mayúscula y hacer uso de cada uno de los signos de interrogación. Esos dos usos son muy sencillos y muy fáciles que podemos practicar tanto al momento de leer como al momento de escribir un texto, ¿cierto? Vamos con la siguiente parte. Se usan signos de exclamación o admiración para encerrar las oraciones que expresan sorpresa, asombro o admiración. Ejemplo, igual ahí también tenemos que hacer una entonación al momento de leer. ¡Qué juego tan divertido! ¡Qué día tan soleado! Si vemos y nos damos cuenta, no estamos leyendo la oración normal, sino que estamos haciendo uso de los signos de admiración o exclamación. Entonces, para encerrar las oraciones que expresan sorpresa, asombro o admiración, las señalamos con los signos de admiración o exclamación. Hay unas palabras claves en donde nosotros hacemos uso de los signos de exclamación, admiración. Es en esas palabras que expresan dolor, emoción o sorpresa. El ejemplo lo tenemos aquí muy claro. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! De esa manera se leen y se hace la entonación haciendo uso de los signos de exclamación. Si nosotros encontramos o escribimos este tipo de palabras como ¡ay! ¡Oh! ¡Ah! Siempre tenemos que hacer uso de los signos de
admiración, exclamación. Por ejemplo, ¡ay! Me corté un dedo. Ahí estamos haciendo uso de los signos de exclamación. ¡Oh! ¡Qué vestido tan hermoso! Estamos expresando asombro, ¿cierto? Estamos expresando emoción. Entonces, en esa ¡oh! ¡Qué vestido tan hermoso! En esa O hacemos uso de los signos de admiración o exclamación. Esos son los conceptos determinados para esta clase. Luego vamos con la actividad. Aquí tenemos la actividad. Es ver primero el link de apoyo, donde pues explica el concepto y la actividad. Como esta actividad no aparece en la cartilla, este tema no lo tenemos en la cartilla, entonces estas actividades las dirigí yo para que lo tengamos en cuenta. Entonces la primera actividad dice, ¿qué diferencia encuentras entre las siguientes parejas de oraciones? Explica tu respuesta. Entonces encontramos dos cajitas o dos cuadritos en donde encontramos la misma oración, pero una escrita en signos de interrogación y en signo de exclamación. Debemos describir la diferencia que encontramos en estas oraciones y explicar por qué. El segundo caso es explica los siguientes enunciados y escribe un ejemplo para cada caso. Entonces, tenemos dos enunciados, los tenemos que completar. Entonces, los signos de, ahí completamos, ya sea de interrogación o exclamación, se usan en las oraciones exclamativas. Punto. Por ejemplo, entonces escribimos una oración haciendo uso de los signos, ya sea de interrogación o exclamación. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, vamos a leer esas oraciones y vamos a escribirle a esas oraciones donde sea necesario los signos de interrogación y exclamación. Entonces, vamos a leerlas y vamos a identificar si a esas oraciones se les debe poner el signo de interrogación o el signo de exclamación. Vamos a solucionar la primera pregunta. La primera oración dice, tu papá lee el periódico todos los días. A esa oración adecuadamente le podríamos poner el signo de interrogación. Si le ponemos el signo de interrogación nos quedaría, ¿tu papá lee el periódico todos los días? Entonces, es una pregunta. Entonces, ahí pondríamos los signos de interrogación. Y así sucesivamente leemos las oraciones y ponemos donde sea necesario los signos de interrogación, que es para pregunta, y los signos de exclamación, que es para expresar sorpresa, asombro. De esta manera realizamos el taller. Debe ir transcrito en el cuaderno. Recordar que no se trabajan páginas de la cartilla, puesto que este tema no lo tenemos dentro del contenido que encontramos en el libro de texto del área de español. Espero les haya quedado el tema muy claro, es un tema muy sencillo, muy fácil. Dios los bendiga, mis queridos estudiantes, y que tengan un excelente día.